Son tan amables un poquito aquí, a su derecha, a su izquierda. Esto es muy difícil, Con tiempo. ¿Pueden aquí a su derecha los dos? Bueno, ¿sí? ¿Se oye? ¿Sí? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este acto de presentación de los ganadores del premio. Gracias, ministro. ¿Puedo explicarlo? Puedo explicarlo. He atracado al ministro hace 10 minutos que estábamos en el patronato de una fundación y me decía amablemente que, y además entusiasmado, que había leído esta noche la obra ganadora y ha prometido leer el tuyo, Cristina, en breve. Y me ha dicho que le ha gustado mucho y entonces yo he aprovechado y le he dicho, hombre, nos tienes que acompañar a este acto porque en 10 minutos y amablemente ha accedido. Muchas gracias también al director general, a Óscar, que te veo aquí, y muchas gracias por acogernos, Juan Manuel Bonet, en esta casa. Me parece que es difícil encontrar un mejor marco para presentar los planetas que esta tu casa. Y gracias también al presidente de Ciudadanos que nos acompaña y a todos vosotros, autores. Veo también a Marcos, que el año pasado estaba sentado aquí con nosotros como ganador. Muchas gracias. Para nosotros, voy a ser muy breve porque todos queremos escucharlos a ellos y a Cristina, que también ha tenido la amabilidad de entrevistarlos. Para nosotros esta es una fiesta muy especial porque, como saben, nosotros en nuestro ADN lo que queremos es encontrar lectores y para encontrar lectores les tienes que ofrecer buenos libros y el planeta es una gran oportunidad. Eso que decimos siempre que define nuestra actividad, que es el poner en contacto el talento con el público que está ansioso de saber este talento, en el planeta es su máxima expresión, ¿no? Aquí, a mí me hace mucha ilusión también ver que aquí tenemos autores, miembros del jurado, está el primer nivel directivo de la casa, porque el consejero delegado, el director general, porque quiere decir que es la implicación que tiene toda la organización con los premios, ¿verdad? Una organización grande como hoy es el Grupo Planeta, que está en muchos idiomas y en muchos países, el que todos arropemos estos libros y lo que significa para nosotros el Premio Planeta, habla mucho de lo que es el ADN de nuestra organización. La verdad es que además el premio es exitoso y siempre nos funciona muy bien. Solo un dato que me enorgullece mucho recordarlo siempre. Llevamos cerca de 43 millones de ejemplares vendidos de las obras ganadoras del planeta en toda la historia. Si en España hay 18 millones y medio de hogares, quizá un poco más, 19 millones ahora, 18, pues haciendo la división resulta fácil. En cada hogar español hay una obra ganadora, 2 obras ganadoras del Premio Planeta, la ganadora y la finalista. Por tanto, oiga, máxima difusión del libro, más difusión del libro, me parece que no cabe. Y eso, la verdad es que nos enorgullece mucho. Estoy seguro de que este año obtendremos también un gran éxito por la calidad. Yo he escuchado, tuve la oportunidad de estar en la reunión del jurado y escuché atentamente los comentarios de todo el jurado y la unanimidad. Escucho voces tan autorizadas como la del ministro Íñigo Oy, que nos lo dice y, por tanto, estoy seguro que van a tener un éxito y os lo deseo de corazón. Y ahora, sin más, Cristina, por favor, cuando quieras, empiezas con lo que todos estamos deseando, que es escucharles a ellos. Muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí. Bueno, yo antes de nada quería daros la enhorabuena. Para mí es un placer estar hoy aquí y poder conoceros en persona. Debo decir que los libros me han encantado y que hablaré como humilde lectora en este caso. Debo decir también que he hablado con la que me ha comentado la editorial que ambas novelas han sido un éxito incluso antes de ser publicadas. Recordemos que salieron el pasado viernes 3 de noviembre y El fuego invisible ya ha visto su segunda edición. Felicidades. Y bueno, y las dos están encauzadas ya al mercado internacional. Todos sabemos que el Premio Planeta es el mejor dotado de las letras españolas, pero es mucho más que eso porque da la oportunidad también de tener nuevos lectores,
Pero mi pregunta es, ¿cómo se levanta uno al día siguiente? Bueno, ni al día siguiente, cuando uno recibe el premio de madrugada, unas horas después. Javier, recibes el premio, te despiertas y ¿qué? Bueno, yo me desperté varias veces antes de tener que levantarme para atender las primeras entrevistas del día siguiente y abría el ojo en la habitación para echar un vistazo a ver si estaba ahí el premio, porque no acababa de creérmelo del todo, ¿no? Se produce esa sensación de incredulidad y ahora además con este universo que hemos creado de aplicaciones de móvil, de mensajes instantáneos, etcétera, de repente todo el mundo que te conocía te manda su felicitación, percibes el cariño y te reencuentras hasta con compañeros de primaria, ¿no? Que es una cosa maravillosa. ¿Y te cambia la percepción del Premio Planeta en ese instante? Sí te cambia. Yo soy un autor que he tenido la enorme fortuna de hacer grandes lanzamientos con todos mis libros, lanzamientos internacionales. Algunos de mis libros se han convertido en grandes éxitos en países tan difíciles como Estados Unidos. Pero el Premio Planeta me ha dado algo que yo no pensé que iba a encontrar, y es una dosis de afecto, emoción, cercanía y sobre todo de transversalidad impresionante. Recuerdo, como una pequeña anécdota más de estos minutos o horas posteriores al premio, a la concesión del premio, recuerdo que a los 2 días fui a llevar a mis hijos al colegio. Tenemos la suerte de vivir cerca del centro de enseñanza y les llevo de la mano, son 2 niños pequeños, y recuerdo cómo salían los porteros de los edificios de al lado, que estaban barriendo la puerta, preparando las cosas, las tiendas abriéndose, y se acercaba todo el mundo a felicitarme. Eso es impresionante. Y quiere decir que el Premio Planeta forma parte de nuestro mapa lector en este país, y es muy de agradecer. Cristina, cuando te... Se dan cuenta que Javier y Cristina son un premio para el planeta, son un premio. Cristina, yo no sé si te sentiste un poco como tu personaje de Niebla en Tánger, como Flora, cuando se despierta esa noche y se va a hurtadillas de un hotel, que siente todavía los besos y los halagos por el cuerpo y el olor todavía del éxito. Pues mira, a mí me pasa un poco como Javier, ¿no? Estás, yo creo, como en una situación, como en una nube, ¿no? Y entonces recuerdo que llegué al hotel como a las 4 de la mañana y no me podía dormir, ¿no? Porque era como, estoy tan contenta, era como una emoción, digo, no sé qué hacer con ello. Me metía en la cama y tenía que dormir 3 horas porque me tenía que levantar a las 7, me venían a buscar a las 8, ¿no? Pero es verdad lo que dice Javier, este premio es como algo que ha estado siempre en tu vida, ¿no? Porque es la 66 edición, yo soy un poco más joven, entonces siempre, ¿no? Y cada año, ¿quién es el ganador del planeta, el finalista, ¿no? Los has leído y es algo que está, es como intrínseco, ¿no? A la historia lectora de España. Y de repente, ¿no? Es como dices, yo formo parte, de repente he entrado, ¿no? En esta, y para mí os lo agradezco, es pues un honor, ¿no? Y una alegría, ¿no? Formar parte, ¿no? del panorama del planeta, pero se vive con mucha emoción. He de decir que las 2 novelas rinden tributo y homenaje a la literatura y también a los escritores. Bueno, El fuego invisible habla de esa inspiración, de esos escritores que buscan las musas un poco, muy sui generis, sería una definición muy sui generis de qué es el libro. Y Niebla en Tánger también habla de una realidad literaria como que se impone en otra realidad literaria, que es la realidad de nuestra protagonista. Entonces, Javier, claramente ese homenaje a la literatura, porque nombras también muchos escritores de la literatura universal en realidad, ¿es admiración pura personal? Claro que es admiración. Yo he transitado por muchos misterios en el pasado con mis otras novelas, pero hay un misterio mucho más cotidiano que nos afecta a todos mucho, que es el momento en el que nos ponemos en modo creativo. Cuando a partir de una idea o de aparentemente la nada, es decir, nada material, somos capaces de pintar un óleo inmortal, escribir una novela perdurable, levantar un edificio o trazar un puente porque hemos tenido la inspiración como ingenieros para hacerlo. Y a mí me planteaba un enigma, algo que merecía la pena explorar, el averiguar o el tratar de responder a la pregunta de la que parte mi novela, que es ¿de dónde vienen las ideas? En el mundo clásico pensábamos que esas ideas eran
el susurro de las musas o de los dioses. A partir de la Ilustración del siglo XVIII vienen otros conceptos, ¿no? Nos creemos más el ombligo del mundo, el centro del universo, y creemos que todo nace de nosotros mismos. Hoy hablamos de la química cerebral, pero sigue sin estar claro de dónde vienen las ideas y cómo se encadenan y qué ideas son las que merecen la inmortalidad y qué ideas no. Piensa una cosa, Cristina, lo único inmortal que somos capaces de crear los seres humanos, de dejar los seres humanos, es el arte. El arte es lo que se transmite. El arte en forma de historias, de pinturas, de buena gestión. Todo eso se transmite y es inmortal, es imperecedero. Todo esto que nos está hablando, quiero decir que hay una área de enigma, de trascendencia. Incluso a mí una de las cosas que más me... no quiero decir enganchado, ¿no? Pero sí que ha conectado conmigo, es esa idea de que hay una inteligencia cósmica, ese fuego invisible. Luego te preguntaré qué es el fuego invisible, ¿no? Pero que hay mucho de El nombre de la rosa, de Umberto Eco, que a mí me ha evocado un poco a esa gran obra de Umberto Eco, porque es un thriller, o sea, a pesar de que nos diga que habla de literatura y de las musas, es un thriller. Es un thriller muy intrigante, es muy ágil y hay toda esa erudición por en medio de esa historia que vas conociendo y que sería muy difícil leer así en un libro. Venga, erudición, no, es ágil e intrigante. Pero bueno, luego te voy a preguntar, porque quería preguntarle a Cristina también por ese homenaje a la literatura que también hace en Niebla en Tánger, incluso del peligro. Yo he visto ese peligro de que la literatura la necesitamos en nuestra vida real y de que a veces nos cuesta mucho volver a nuestra vida real. Yo no sé si hay mucho o es una percepción personal. Sí que hay mucho, ¿no? De Niebla en Tánger también es un homenaje a la literatura y sobre todo también a la lectura y a todo, ¿no? Lo que a mí como escritora y yo creo que a la gente que lee como lectores, ¿no? Le dan los libros. Mi protagonista, Flora, ella tiene una aventura, una noche, ¿no? Con un amante fugaz. Y ella es una lectora voraz desde que era pequeña y esa era su puerta, ¿no? Su puerta por la que ella, pues de alguna manera se evadía, ¿no? Es la literatura como evasión, que es otra gran función de la literatura de siempre, ¿no? Ella es un poco quijotesca, ¿no? En un momento dado, ¿no? Porque cuando este amante desaparece, ella recuerda que estaba leyendo él un libro, se compra ese libro y el personaje masculino de la novela es exactamente igual que su amante, pero desapareció en el puerto de Tánger hace 60 años. Es un misterio que no se sabe qué ocurrió con ese hombre. Ese ya es el detonante perfecto, ¿no? También para que ella, cual Don Quijote, se crea de repente que es pues una detective, ¿no? Como la señorita Marple o Hércules Poirot, ¿no? De esas novelas que ya he leído tanto, ¿no? Entonces viaja a Tánger y emprende esa labor detectivesca para encontrar a su amante y para saber cómo es posible que su amante fuera un hombre que vivió hace 60 años y además, ¿qué fue de él? ¿Dónde está? ¿Qué desapareció? ¿No? Entonces, es ese juego, ¿no? Entre realidad, fantasía, ese juego de la creación literaria es capaz de dar vida y hasta dónde. ¿No? Hay un libro de Wilde, de La decadencia de la mentira, que esto es lo que dice, ¿no? Dice que es la vida quien debe imitar al arte y no el arte el que debe imitar a la vida, ¿no? Como que el arte es capaz de crear vida por sí misma, ¿no? Y esto yo lo utilizo como un arma para un misterio de la desaparición de un hombre con una escritora también, ¿no? Del libro y urdir, bueno, pues también una trama un tanto policíaca. Y como ven, a ambos les une muchísimo el arte, esa concepción del arte. Cristina, hablas de muchas cosas en el libro, pero a mí me gustaría empezar con una, es cómo salir de ese poder aplastante de la rutina sin necesidad de marcarse un viaje a Tánger. Pues mira, un libro. Un libro también es una manera que decíamos, ¿no? De esa función de la literatura como evasión, tanto como para lector como para escritor, ¿no? Yo creo que un libro siempre es un viaje. Mi personaje lo utiliza, te digo, como para ella está encerrada en una vida rutinaria y lo utiliza para poder romper, ¿no? y dar el salto, ir a buscarse a sí misma, ¿no? Este es un libro
en el que se pone un poco en pugna, ¿no? Esta vida que llevamos a veces, ¿no? En la que la comodidad, la seguridad hace muchas veces que sacrifiquemos nuestra libertad, ¿no? Que es lo que vivamos un poco como nos mandan, ¿no? Cuando nos hemos metido en un carrilito y parece que tenemos que hacer siempre determinadas cosas, ¿no? Límites que incluso nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Y llega un punto en el que te das cuenta que no es eso lo que quieres hacer, ¿no? Ya también tiene 40 años, una edad en la que echa la vista atrás, ¿no? Y muchas veces es difícil romper, ¿no? Yo creo que estamos no podemos, y es una trampa el pensar que no se puede. Yo creo que hay que buscar la manera de poder romper y ser fiel a uno mismo, ¿no? Que ese viaje es el que emprende mi personaje. El fuego invisible habla del fuego invisible. Ni más ni menos. Ni más ni menos que del fuego invisible. Entonces, ¿y qué es el fuego invisible? Porque es una concepción extraña, digo. Para mí, esa clase de inteligencia cósmica de la que hablas, como que todo el mundo tenemos un fuego invisible, pero es curioso porque creo entender que no todo el mundo sabe que lo tiene. No todo el mundo sabe que lo tiene. ¿Qué es el fuego claro. invisible para ti, Javier? Yo diría que es una metáfora del alma. Otra cosa es que nosotros como humanos ejerzamos o ejercitemos el alma o no. Hay mucho, quizá por eso triunfan las novelas de zombies, ¿no? Hay mucho zombie que no ejercita el alma. El fuego invisible tiene que ver mucho con el espíritu creativo, con la capacidad de empatizar con el mundo en el que estás, con la capacidad de leer lo que la mayoría no lee o lo que muchos no pueden leer porque no les han enseñado cómo. Pero no son exactamente las musas. No son exactamente las musas y lo son, y las incluye. El fuego invisible es un enigma que tienen ustedes que descubrir porque esta es la gran pregunta a la que nunca responderé a lo largo de la campaña de promoción de la novela. No puedo hacer spoiler. Decía Hemingway, muy astuto él, que en las giras de promoción de los libros, lo último de lo que debe hablar un autor es de su novela, porque al final la novela, pero piénsenlo, la novela es algo tan valioso, tan frágil, tan delicado, que mal contada la rompes y no la puedes volver a recomponer. Por lo tanto, el fuego invisible es verdad que está dentro de ustedes, pero si quieren encontrarlo, el mapa está en la novela. Muy bien. No voy a destripar nada ni hacer ningún spoiler. Si digo que los personajes hablan constantemente de las palabras y de las fuerzas, de la fuerza que tienen las palabras. Y a mí hay una escena, permíteme que hable de escenas, porque claro, para mí cuando yo leo me monto mi película, ¿no? Yo no sé si todos los lectores hacen eso, me vengo del mundo del audiovisual y para mí los libros transcurren en escenas. Hay un momento que el personaje David cuenta cómo jugaba con su abuelo a desnudar las palabras. Me ha gustado mucho esa imagen de desnudar las palabras, de averiguar su origen. Y me ha encantado porque yo hago eso con mi hija, que tiene 7 años, y es curioso porque dice el libro, nadie como un niño es capaz de ver ciertas cosas en el trasfondo de los nombres, los verbos, y efectivamente a mí me pasa que descubro cosas nuevas y etimologías fantasiosas muy divertidas. Permíteme que te lo dijera porque es que me evocó a una parte claro, muy personal de mi vida. Pero la clave está en lo que has mencionado antes de Umberto Eco. De alguna manera, Umberto Eco es el gran diseccionador de las palabras, el gran semiólogo contemporáneo. Él escribió hace muchos años un ensayo que se titulaba La búsqueda de la lengua perfecta, en la que lo que pretendía era encontrar la lengua que hablaban míticamente los primeros padres, Adán y Eva en el paraíso, y cómo de ahí se derivaron al resto de lenguas. Ese concepto me pareció tan luminoso que me hice un gran fan de Umberto Eco, no por el nombre de la rosa, sino por aquel libro, ¿no? Pero es que el juego de palabras, el juego de las palabras, el de desnudar palabras es básico en El fuego invisible para ese thriller que es básicamente un thriller. Y hay un momento que dices, ¿sabes que no hay profesión más vigilada y peligrosa que la de quien es capaz de cambiar nuestro modo de ver con sus palabras? ¿Peligrosa? ¿Cuál es la frontera peligrosa en la que os movéis los escritores? No solo los escritores, cualquiera que tenga palabra y que tenga alguien que escuche esa palabra se convierte
perdónenme el neologismo, en fin, utilizar un término anglosajón, pero lo van a entender ustedes ahora, en un influencer, esto que se llama un influencer. Es decir, una palabra pronunciada en un momento dado y con una carga adecuada puede llegar a cambiar una sociedad. No era lo mismo hablar de libertad en el siglo XVIII que en el siglo XX, ni siquiera ahora que está tan de moda este asunto de independencia. La palabra independencia ha tenido muchos significados. La palabra amor ha tenido muchos significados en distintos momentos de la historia. La palabra grial, que es el otro corazón de la novela, también lo ha tenido. Poca gente sabe que la palabra grial es un invento. Es un invento del siglo XII, de un poeta, Chrétien de Troyes, que por primera vez la acuña en un cuento que deja inacabado, el cuento del Grial, y que como gran desafío literario a toda Europa encontró enseguida un montón de imitadores, de gente que intentó completar aquella historia que había dejado sin contar. Y luego, Grial si te tiene parece, hablamos un poquito carga. más del Grial, porque es otro de los asuntos de la novela que hay que tratar sin destripar nada. Pero quería preguntarle a Cristina también, porque Niebla en Tánger también tiene un personaje, una psicoanalista, amiga de Flora, de la protagonista, que es, aparte de ser un personaje muy divertido, también es el que nos lleva a la realidad, el que nos engancha en tierra de alguna manera. Flora son las nubes, la imaginación, y Deide es un poco la tierra, ¿no? Pero le dice una cosa muy clara, los escritores al final acaban escribiendo de su propia vida, de lo que conoce, de lo que les obsesiona. ¿Tiene obsesiones Niebla en Tánger de Cristina López? Tiene obsesiones, sí. ¿Y nos dices cuáles? Tiene obsesiones. Este personaje de Deide sí muy a lo Sancho Panza, podríamos decir, ¿no? Porque es como la que la lleva a la realidad, sí. Es la que le hace centrarse. Y bueno, pero es que me voy. Te voy a contar lo de las obsesiones ya, entonces. Pues mira, sí, una de ellas precisamente es de lo que he hablado antes, ¿no? A mí siempre me ha obsesionado el vivir mi vida realmente acorde con lo que yo pienso y con lo que yo siento, ¿no? Yo creo que muchas veces es difícil, ¿no? Yo creo que hay que arriesgar siempre. Di el salto cuando dejé el derecho, ¿no? Y me arriesgué y dije, siempre he querido ser escritora o siempre he querido contar historias, ¿no? Y voy a dar el salto y allá voy, ¿no? Otra cosa que también me preocupaba, ¿no? Fíjate, aquí hay un tema también que trato sobre el tema de la ideología, ¿no? Y con todo lo que estaba pasando, ¿no? Sobre todo con el tema del terrorismo, del ISIS, ¿no? Me obsesionaba el de qué manera una ideología puede llevar, ¿sabes?, a justificar muchas veces un crimen, ¿no? Entonces, encontré un libro de Camus, bueno, Albert Camus, yo no sé francés, creo que es Camus, como se dice correctamente, en el que me hablaba precisamente, que aparece también en la novela, ¿no?, en el que hablaba del crimen filosófico y lo que era el crimen pasional, ¿no? Y entonces hice que un personaje de la novela como es Marina Ivanova, ¿no?, fuera una pacifista convencida de que nunca el fin podía justificar los medios, ¿no? Entonces, es otra de las ideas, ¿sabes?, que me obsesionaba y que quería plasmar en el libro. El viaje también, ¿no? Esa capacidad, yo creo que tenemos los seres humanos de viajar, no solamente con los libros, sino el transformarnos, ¿no? El no pensar que aquí hemos terminado, sino que siempre podemos evolucionar, podemos mejorar, podemos luchar realmente por lo que queremos hacer, ¿no? Niebla en Tánger, si buscamos un arquetipo literario, en el caso de Javier el Grial podría ser, en el caso de Niebla en Tánger sería esa magia, ese viaje a Tánger, ¿no?, que evoca tantas cosas, porque además encontramos un Tánger de varias épocas, pero no solo Tánger, es que está Rusia, porque Marina Ivanova también tiene un viaje a Rusia, una conexión también con el Estados Unidos de Los Ángeles, Hollywood, el mundo del cine. Quiero decir que tiene mucho viaje y mucha magia, ¿no?, en ese aspecto. ¿Por qué Tánger? ¿Por qué el Tánger de los años 40 y 50? Bueno, yo creo que Tánger es casi un arquetipo, podríamos decir, ¿no? Es un viaje a un lugar exótico, a un lugar, era puerta, ¿no?, de entre Oriente y Occidente, una ciudad a la que han acudido muchísimos artistas, tanto pintores
como escritores, ¿no? Yo, mientras me documentaba, leía, ¿no?, que a raíz de que en el siglo XVIII traducen Las mil y una noches al francés, ¿no?, aparece de repente como un gusto, ¿no?, por el orientalismo, por lo exótico. Entonces, es Delacroix, Matisse, ¿no?, viajan a Tánger. Luego tenemos escritores, bueno, la generación Beat, la generación como dices, los 40-50, Bols, Barros, ¿no? Y ellos crean como todo un halo, ¿no?, de esa ciudad un tanto mítica, ¿no? Una ciudad también de espías, una ciudad de contrabandistas, una ciudad de exiliados, una ciudad donde vivían en armonía tres culturas, ¿no?, y tres religiones, como era la musulmana, la judía y la cristiana. Hinduistas también había muchos, y cosa que también con lo que está pasando hoy en el mundo, ¿no? Es tres religiones, tres culturas que viven en armonía y sin ningún problema, respetándose, incluso eran amigos, ¿no? Ahí era común que a lo mejor a una comunión pues invitaban, de los cristianos iban judíos sefardíes, que había muchos, ¿no?, de los descendientes de la expulsión de España. Entonces tiene una riqueza, tiene ese halo de fantasía, ¿no?, sensorial, que a mí me fascina, ¿no? Pasear por Tánger, esas calles de la Medina, esos olores, las especias, el canto del muecín, ¿no? Y yo creo que tiene pues todo ese encanto que te hace viajar, ¿no? Te abre pues todos los sentidos, invita a la fantasía y a que cualquier cosa es posible. El fuego invisible transcurre en España, porque es una búsqueda del Grial. Hemos dicho que hay un homenaje un poco a la literatura, hay mucha erudición también, porque han sido años de investigación, de viajes, de imágenes, de libros, de una sabiduría oral. Todo eso está ahí en torno a un thriller, en torno a la búsqueda del Grial en España. Así que todos nos podemos sentir identificados, porque sale la Catedral de Valencia, Zaragoza, Barcelona, el Manac, el museo, y sobre todo ese Pantocrátor en Boïtaüll de la portada, que yo vi. Y me ha dicho Javier, después de leer su libro, que no vi el original, porque yo de jovencita solía veranear allí y era una de las visitas obligadas, y ahora resulta que no vi el original. Yo de pequeña pensaba que era el original. ¿Qué es el Grial? ¿Qué es para Javier? No en el libro. Voy a preguntarte personalmente, ¿para ti qué es el Grial? Bueno, para mí el Grial es la búsqueda. La búsqueda. Es ese tipo de elementos en los que, como a Parzival en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, se convierte en un elemento inspirador, motivador. Su vida se altera de alguna manera cuando él vislumbra el Grial y dedica toda su saber y su no saber, porque hay de todo en el cuento del Grial, en pos de esa reliquia, ¿no? Pero fíjate, en este caso, y hablabas de España, creo que hay un elemento también muy interesante. Decía antes que el Grial fue una palabra inventada en el poema, en el cuento del Grial de Chrétien de Troyes, en 1180. El cronista lo que hace es describir el Grial no como la copa de Jesús en la última cena, sino como un cuenco radiante cuya luz es capaz de opacar las velas de una gran estancia de un castillo. Y es portado por una dama. Eso es lo que dice el cuento del Grial, no dice nada más. Bien, 6 décadas antes, en España, en 1123, un artista pintó exactamente ese Grial en manos de una dama, un cuenco radiante, en ese ábside de San Clemente de Taúl. Y ha estado ahí durante décadas, siglos, sin que nadie hubiera establecido esa conexión preliteraria en una pintura románica en los Pirineos. ¿Qué se creía en 1123 en esa zona para pintar esto? ¿De dónde vino esa chispa, esa certeza para que el artista lo plasmara así? ¿Y cómo se transmitió al cronista del cuento del Grial de Chrétien de Troyes? Bueno, ese es un poco el concepto teórico que arrastrará a los protagonistas de la novela a una peripecia donde, bueno, tú ya lo sabes, pasa de todo. Y después de leer ese enigma, nunca más vamos a ver el ábside. Sin duda. Con los mismos ojos, desde luego. ¿Y existen las sombras oscuras de las que hablan tus personajes? Las sombras oscuras, los frustradores, que es otro de los nombres que tienen, por supuesto que existen y todos las conocemos. Cuando uno se embarca en un proceso creativo, siempre aparece un frustrador, siempre. Siempre aparece alguien diciendo eso no es posible, por ahí no, eso es inviable, siempre. Y como
todo mal potente, el mal no se instala en un individuo, el mal va saltando de individuos en individuos. Y nosotros mismos podemos asumir el mal o podemos asumir el bien. Es cuestión de que decidamos, de que nos demos cuenta que podemos decidir, porque muchas veces ni nos damos cuenta. Yo sé que es un concepto un poco teórico, pero en la novela lo van a encontrar ustedes plasmado, en fin, con toda claridad, ¿no? Y luego hay un proceso, decía yo, de documentación y de investigación claro. Sí. ¿Le ha costado mucho escribir después de todo ese proceso de documentación de la novela? Todas mis obras tienen un proceso muy similar, ¿no? Está el proceso de documentación, que es un proceso maravilloso, es donde yo realmente disfruto, donde aprendo, donde me obligo a viajar, a encontrar las pistas que después voy encajando. Y luego viene el proceso de escritura, donde hay momentos gloriosos, hay momentos donde ves que las cosas encajan y hay otros momentos auténticamente dolorosos, donde ves que las piezas que tú previamente pensabas que iban a engarzar no casan, ¿no? La novela, bueno, ustedes la verán enseguida, tiene casi 500 páginas, pues háganse una idea de que hay unas 300 páginas más inéditas desechadas. Es decir, que ese es el proceso de escritura muchas veces, ¿no? Un proceso de largo trabajo, pero claro, cuando, y eso lo sabe Cristina muy bien, cuando todo encaja, cuando llega el momento en el que se hace la luz en la novela, se produce ese momento eureka que es irrepetible, ¿no? Maravilloso, nos dice Cristina, ese momento. Sí, sí, es verdad, porque hay veces que, bueno, puedes estar semanas o meses, ¿no? Y sabes que hay una pieza del puzzle que no encaja y de repente tú estás trabajando, hay un día en que de repente, clac, es como que todo hace clac, 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 se coloca, ¿verdad? Y dices, ya está. Lo he visto, o sea, es verdad, realmente serán las musas, como decías. Yo creo que al final es fruto del trabajo, ¿no? Yo creo que trabajas tanto la novela que la novela vive en ti de alguna manera. Bueno, ¿no? además es que la novela de Cristina, debo decir que es muy ingeniosa. Yo creo que es difícil de armar porque es muy fácil de leer, pero entiendo que como escritora tiene que haber sido muy difícil de armar porque hay diferentes Tangers, diferentes épocas, Sí. está la evocación de la novela que el personaje lee, que se mezcla con la realidad. ¿De qué parte de la novela te sientes más orgullosa o de ese proceso un poco de qué te sientes más satisfecha? Pues ha sido un proceso difícil, ¿no? Porque yo tenía una obsesión que era, hay un cuento que se llama Continuidad en los parques, de Julio Cortázar, que es, bueno, es una pieza de relojería perfecta, ¿no? Y es un cuento maravilloso en el que es un cuento de un hombre que está leyendo un libro, ¿no? En un sillón de terciopelo y digamos, los personajes de esa novela, ¿no? En un momento dado se abre una puerta, ¿no? Y es como que esa realidad, esa fantasía o esa ficción, digamos, aparece en la ficción del hombre que está leyendo. Habría tres, tendríamos el lector, la realidad del hombre que lee en el sofá y la novela que el hombre está leyendo, ¿no? A mí esto me fascinaba, ¿no? Era esos tres planos, ¿no? Y entonces yo intenté en Niebla en Tánger, ¿no? Hacer como la acción principal del libro, ¿no? Que es la época actual con Flora, va tomando sentido conforme ella va leyendo la novela de Niebla en Tánger, ¿no? Entonces, bueno, esto era difícil, claro. Luego, además, al final también estamos hablando de una historia del misterio de la desaparición de un hombre, ¿no? Entonces, al final tiene también un tinte un poco, digamos, policíaco, ¿no? Por saber quién es el asesino después de tantos años, qué ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que me dio bastante trabajo, ¿no? Y sobre todo tenía, pues esa, como te diría, como esa responsabilidad de decir, de homenajear, perdón, y tener ese maestro que, como es Cortázar, de decir, bueno, y además esto en una novela, porque en un cuento funciona perfectamente, en una novela era complicadísimo, ¿no? Pues ha sido todo un éxito. Finalista del Premio Planeta, sí. Cristina López Barrio, muchas gracias. Gracias a ti. Aplauso. Aplauso, por favor, también Javier Sierra, ganador del Premio Planeta. Y muchas gracias a todos por estar hoy aquí esta mañana. Y nos invitan, creo que a una copa, a un cóctel, así que todos invitados. Gracias. Muchas gracias.